Gaur dakizun bezalaxe, Zubiaurreren obra bikain bat ekartzen dugu programa honetara, eta obra hau datorren urteko urtarrilaren 5 arte edukiko dugu Arte Ederren Museoan. Joan den mendearen hasierako pintura edo arte lanen lagin oso garrantzizkoa da. La obra que presentamos hoy es, seguramente conocida. Su autor, desde luego, lo es, Zubiaurre, y esta es una pieza emblemática, la de Santi Andía, que va a estar en el Museo de Bellas Artes, aquí con nosotros hasta el 5 de enero. Tiene un altísimo significado dentro de nuestra cultura y de la cultura, artística, sobre todo de la primera parte del siglo XX. Los hermanos Zubiaurre les permitió conocer bien la pintura europea del momento, conocer la Zuloaga, conocer la Anglada Camarasa en París, pero también la pintura de Gauguin, la pintura de los postimpresionistas, la pintura de los Navis, el simbolismo que reinaba en aquel momento y que desde luego influyó profundamente en ellos. En Ramón veía una pintura más alegre y más costumbrista. Hay algo en la pintura de Ramón, una riqueza cromática, por ejemplo, mucho más cercana a las propuestas postimpresionistas, y también una riqueza compositiva que quizás sea mucho más imaginativa. Este cuadro, el cuadro de Santi Andía, podemos verlo como uno de los cuadros de apoteosis, vamos a decir, de todo ese mundo.